Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día comenzamos una nueva serie y el título de esta serie es La correcta doctrina cristiana y este es el tema número 1. Abramos nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Y el título de la enseñanza de hoy solamente es introducción. Vamos a entrar a la introducción de este tema. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Así dice el Señor: que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí hay una advertencia. Recordemos que, gloria a Dios, aleluya, toda la revelación de la palabra de Dios, ¿la dio quién? ¿Quién dio toda la revelación de la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, aquí el Espíritu Santo está haciendo una advertencia. ¿A quiénes? A nosotros, a los creyentes. Dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos en los que estamos ahora, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas iglesias ya no se va a predicar el Evangelio de Cristo, sino son doctrinas de demonios, son doctrinas de espíritus engañadores. Aleluya. Y dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Entienden lo que significa cauterizada? Dios, a veces cuando hay una herida y la sangre está ahí borboteando, hay una máquina y cauterizan para que no sienta nada. O sea, son personas que no sienten nada. Ya no les importa, no es nada. No les importa si es pecado o no es pecado, no les importa si agraden a Dios o no agraden a Dios. Lo único que les importa a ellos son sus intereses personales. Por ellos. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Ya esto también se puede ver. Hay no solamente varias sectas donde prohíben casarse. Entre ellas está la secta romana de los católicos. Donde ellos dicen: si alguien quiere servir al Señor, tiene que entregarse al celibato. Y los mandan a un convento, ya sea para ser cura o para ser monja. Pero, ¿qué se escucha en las noticias de esos lugares? Se encuentran cadáveres de fetos, uno se entera de las violaciones que cometieron estos hombres a los niños y todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente estos hombres, como ya no tienen temor de Dios, ya su conciencia está cauterizada, no sienten nada. Entonces han seguido esas doctrinas de demonios y han hecho creer a la gente que si no se casan y que están en celibato son santos. Yo soy más santo que uno que es casado. No, eso es una mentira. Esa es una falsa doctrina. ¿Están entendiendo? Aleluya. Podemos ver entre los apóstoles a hombres que eran casados con ellos, pero también encontramos al apóstol Pablo que tenía don de continencia, pero no por eso era mejor ni peor. ¿Están entendiendo? Entonces son doctrinas, gloria a Dios, aleluya, de demonios que se han infiltrado dentro de esas iglesias y se han desviado, se han salido del camino. Y dice: y mandarán abstenerse de alimentos.
O sea, pudiéramos hablar de muchas sectas que hacen eso. Gloria a Dios. Entre una de ellas están los adventistas. Y piensan que comiendo vegetales, piensan que comiendo frutas, comiendo sano, no sé, van a extender su vida más o van a agradar más a Dios. Pero todo eso, hermanos, son doctrinas de demonios que nada tienen que ver con nuestra salvación, hermanos. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando hay una falsa doctrina, va a afectar la vida cotidiana de los creyentes, ¿sí o no? Afecta. Y yo he conocido de un familiar que era adventista que hacían un problema y una pelea grande porque a la niña le dieron un helado. Ah, no, porque no puede tomar azúcar, porque el helado es del diablo. Entonces afecta, gloria a Dios, la cotidianidad de muchas familias seguidoras de este tipo de sectas. ¿Por qué? Porque son doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los cristianos, y los que han conocido la verdad. O sea, todos los que hemos conocido la palabra de Dios. Hermanos, con excepción de la sangre, podemos comer cualquier alimento, sea chancho, sea conejo, sea pescado. Podemos comer cualquier alimento. Eso no afecta nuestra salvación. Pablo dice en otro versículo que no porque comamos o no comamos somos mejores o más santos. Entonces esas son doctrinas de demonios. Porque muchos piensan, ahora, gloria a Dios, quiero hacer una aclaración aquí. ¿Debemos cuidar este templo que es del Espíritu Santo? Sí. ¿Debemos comer con sabiduría? La Biblia dice en Proverbios que cuando estamos excediendo de la comida, tenemos que aprender a poner cuchillo al cuello. Y eso habla que sí, debemos de cuidarnos, pero no para alargar la vida, no para creer que vamos a vivir más tiempo, no. ¿Sabían ustedes que nosotros somos inmortales? ¿Sí o no? Eso decía Charles Spurgeon. Yo duermo en la almohada que es la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hicimos el estudio de Jesús en la anterior serie? Y vimos que por más que quisieron matarlo, quisieron destruir a Jesús, no pudieron. ¿Por qué? Porque todavía no era su hora. ¿Sí o no? Pero cuando llegó la hora, ya. De la misma forma nosotros, hermanos. Mientras nosotros tengamos que cumplir una misión que Dios ha encomendado para nuestras vidas, y mientras no la hayamos acabado, hermanos, somos inmortales. Ni el COVID, ni ninguna enfermedad, nada va a poder acabar con nosotros. Porque Dios no deja las cosas a medias. Dios va a terminar el trabajo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Esa es la promesa bíblica. Somos inmortales, hermanos. Gloria a Dios. Por eso Charles Spurgeon decía, yo duermo en la almohada, que es la soberanía de Dios. Así que cuidar la salud es bueno. Tener sabiduría para comer es bueno, pero no significa que eso va a alargar tu vida o que vas a ser una persona sana y nunca vas a enfermar. Eso es mentira, hermanos. Eso está en la soberanía de Dios. Amén. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo de mucha confusión. ¿Por qué? Porque como nunca antes ha habido en la historia de la iglesia, hermanos, hoy día se han levantado tantas religiones con diferentes doctrinas. Y todos los líderes de esas sectas, de esas religiones, aseguran que tienen la verdad. Yo tengo la verdad, y si tú vienes a esta iglesia vas a salvarte y te vas a ir al cielo y un montón de cosas. Gloria a Dios. Entonces la humanidad está confundida como nunca antes en la historia, porque no saben qué hacer. Tantas iglesias, tantas religiones, y todos proclaman que tienen la verdad y no saben qué hacer. Y la gente
por su necesidad de encontrarse con Dios, no sabe qué escoger. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia, porque no conoce la palabra de Dios y no sabe por dónde ir. Y lastimosamente, cuando escucha esas iglesias con esos stickers, ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, ven para que seas feliz y seas rico, entonces de alguna forma esas promesas, esas ofertas, le gusta esta carne. Entonces la gente se inclina muchas veces a esas falsas promesas. Pero, gloria a Dios, aleluya, después de un largo tiempo y de muchas malas experiencias, esas personas no quieren saber después nada del cristianismo, del evangelio. ¿Por qué? Porque dicen los pastores son así, son malos. O muchas veces son abusados en este tipo de iglesias y solamente les sacan el dinero. Gloria a Dios. Y todo esto porque no conocen la palabra de Dios. O se meten a otras sectas. Ya puede ser mormones, adventistas, testigos de Jehová. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no saben. ¿Están entendiendo? Incluso hay ese mismo problema dentro del cristianismo protestante. ¿Por qué? Porque aún dentro del cristianismo protestante, hermanos, hay mucha confusión. Porque ahí están los pentecostales, los bautistas, los puritanos, los calvinistas, los arminianos. Y la gente no sabe. ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Dónde voy a ir? Gloria a Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que tienen de la palabra de Dios. No saben dónde ir. Por eso, hermanos, es muy importante enseñar sobre la correcta doctrina cristiana. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes, después de esta serie, ya no creo que me estén preguntando, pastor, ¿será que esta iglesia es de sana doctrina? ¿Será que puedo escuchar a tal pastor? Ya no creo que me estén preguntando eso. Porque yo estoy seguro que después de esta serie ustedes mismos van a aprender a discernir entre lo que es la doctrina cristiana y lo que no es la doctrina cristiana. Entre lo que es la doctrina fundamental y lo que son las doctrinas secundarias que no afectan nuestra salvación. ¿Por ellos? ¿Están entendiendo? Y vamos a aprender qué es realmente el cristianismo, hermanos. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? ¿O qué no es ser cristiano? Y todo esto, hermanos, como siempre, lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Porque esa es nuestra fuente de los cristianos, ¿sí o no? Gloria a Dios. También vamos a ver la historia de la iglesia, lo que dijeron los padres de la iglesia. Aleluya. Y nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia siempre se han repetido y siempre son las mismas herejías. Y lastimosamente, hermanos, estas herejías se han transmitido y siguen aún dentro de la iglesia. Y muchos cristianos alrededor del mundo siguen creyendo estas herejías. Yo también creía estas herejías. Ustedes también, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque eso nos habían acuñado. Eso nos habían dicho que es el cristianismo. Eso nos habían dicho que es ser cristiano. Pero ahora abrimos los ojos, ¿sí o no? ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la correcta doctrina cristiana? O la ortodoxia cristiana. Yo no quiero usar mucho esa palabra ortodoxia porque también tengo hermanitos que están comenzando. Y si voy a hablar en estos términos, aquellos que todavía están bebés espirituales no me van a entender. Pero para los que ya están maduritos, la correcta doctrina cristiana o la ortodoxia
cristiana es lo mismo. ¿Están entendiendo? Y esta palabra ortodoxia viene de dos palabras griegas. La primera es ortos, que significa recto, significa estricto, significa derecho, significa canónico. Y la segunda palabra es doxo, y significa verdad. Es decir, la ortodoxia son los principios fundamentales, las verdades absolutas, las verdades inamovibles, las verdades incuestionables, las verdades indiscutibles. ¿Ellos de qué? De las verdades bíblicas. Y que son absolutamente necesarias para la salvación y santificación de los creyentes. Y eso es lo que nos distingue como cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina es diferente a las doctrinas que hay en este mundo. Por eso, hermanos, siempre lo he dicho, toda la iglesia cristiana, en todo el mundo, hermanos, deberíamos tener una unidad ortodoxa o doctrinal en lo esencial, hermanos, en lo fundamental. Pero lastimosamente la iglesia está separada por cosas que no tienen relevancia. Vamos a poner algunos ejemplos. La gran mayoría de las iglesias están separadas. ¿Por qué? Por hambre de poder. Porque el hombre quiere ser el poderoso. El hombre busca la gloria de otros hombres, para que le digan: wow, este pastor, este reverendo, este apóstol, este profeta. ¿Sí o no? Yo soy el profeta de las naciones. Yo, si no hubiera venido a esta nación, la iglesia no hubiera crecido y no se hubieran salvado las almas. ¿Han escuchado ese tipo de hombres? ¿Sí o no? Por eso, entre las iglesias de hoy, lo que nos diferencia es su forma de gobierno. ¿Sí o no? Somos separados, hermanos, por doctrinas secundarias. Que si no usas falda, que si el hombre no tiene el pelo corto, rapado como soldado, que si no diezmas, todo eso, hermano, es doctrina secundaria. Y cuando alguien no se quiere someter, no, tú no puedes ser parte de nuestra iglesia porque tú no quieres obedecer a lo que nosotros te decimos. Eres un hereje, eres un hijo del diablo. Pero vamos a ver, respaldados por la Biblia, si todo eso es cierto. ¿Están entendiendo? Aleluya. También estamos separados por la manera de manejar su economía. ¿Por qué? Porque muchos de esos hombres, la gran mayoría, son ambiciosos y avaros y quieren el dinero de este mundo. Quieren megiglesias, quieren edificios, quieren catedrales, quieren construir palacios en este mundo. Quieren viajes, cuentas bancarias, hoteles 7 estrellas, viajes en avión en primera clase y todo eso, hermanos. Entonces, gloria a Dios, aleluya, ese tipo de líderes o de denominaciones grandes no quieren que nadie los fiscalice, porque ellos son la máxima autoridad. Qué triste, ¿no? Y todas estas divisiones, la iglesia no se puede unir. ¿Por qué? Solamente por intereses personales. Y lo triste es que no es por celo de la palabra de Dios. No es porque Dios, ese pastor dice, esa iglesia está mal, porque las doctrinas fundamentales han hecho un lado, así que nos separamos de ellos. Hay muchas personas en el mundo, evidentemente, porque no conocen la palabra de Dios, no tienen conocimiento, y nos tachan y dicen: ay, qué hombres más faltos de amor. Al final todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué tienen que hablar mal de los testigos de Jehová? ¿Por qué tienen que hablar mal
gloria a Dios, aleluya, de los Hare Krishnas? ¿Por qué tienen que hablar mal de los budistas allí en China? Si todos somos seres humanos y Dios es amor y todo eso. Entonces, ahora ustedes van a entender por qué nosotros, los cristianos y la ortodoxia o la correcta doctrina cristiana, hermanos, que es la palabra de Dios, nos prohíbe que nosotros podamos unirnos con ese tipo de iglesias. No es por falta de amor, hermanos. Los testigos de Jehová, hermanos, no creen que Jesús es Dios. Dicen, es un ángel. Sí, fue una buena persona, pero no es Dios. Entonces esa es una doctrina fundamental. ¿Cómo yo me puedo dar la mano y me puedo decir, hermanito, testigo de Jehová? No puedo. ¿Por qué? Porque eso está agrediendo directamente a Dios, la doctrina fundamental que creyeron todos los cristianos en toda la historia, que dieron su vida, porque ellos decían que Jesús era Dios, y eso creemos los cristianos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puedo yo juntarme? Ahora, si es por causa de doctrina, obviamente tiene que haber una división, una separación, pero lastimosamente entre los cristianos la separación no es por cero a la palabra de Dios, sino son por intereses personales, y eso es lo que da tristeza y pena. Y así pudiéramos hablar de las demás sectas. ¿Por qué estamos divididos los cristianos de todos ellos? No porque seamos faltos de amor, no porque no tengamos amor a esas vidas, no, o porque nos creamos santos, perfectos, no, también somos pecadores. La diferencia es que la gracia de Dios vino sobre nosotros, porque es la doctrina cristiana, y no podemos violentar la doctrina cristiana, porque si no, no seríamos cristianos, porque la doctrina cristiana es lo que nos diferencia de las demás religiones. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a repetir, todas las iglesias, hermanos, deberíamos estar unidas por la doctrina, por las doctrinas que no son negociables, porque se supone que todos los cristianos en toda la historia hemos creído eso, ¿sí o no? ¿Por ellos? Hermanos, después del concilio de Nicea, todos los cristianos creímos que la doctrina fundamental, hermanos, es la base del cristianismo. ¿Por ellos? ¿Por qué creen que murieron los reformadores? ¿Ah? ¿Por qué creen que murieron? Entregaron sus vidas, los mataron. ¿Por qué? Porque defendieron la doctrina, la palabra de Dios. Ellos no estaban peleando por dinero, por poder. Cuando Martín Lutero se levantó, no es que quería que desaparezca la iglesia católica, no decía que se destruya la iglesia católica, no. Él estaba luchando en contra de la doctrina. No es que Martín Lutero tenía hambre de poder, yo voy a ser el nuevo papa, no. Él estaba defendiendo la sana doctrina. Juan Calvino, John Wycliffe, Jonathan Edwards, John Hooks, todos ellos murieron, pelearon por defender la sana doctrina. ¿Están entendiendo o no? Es lo fundamental para nosotros, los cristianos. Y en toda la historia, desde los apóstoles, la iglesia de los primeros 300 años, en toda la historia, ¿por qué moría la gente? ¿Por qué morían los cristianos? Porque defendemos la sana doctrina. ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos agreden cuando predicamos, enseñamos la correcta doctrina cristiana? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué esas doctrinas no son negociables? Aleluya. Hermanos, después del concilio de Nicea, los reformadores querían volver a lo que era la doctrina de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva tenía la doctrina correcta, perfecta, por ellos, porque fue transmitida directamente de los apóstoles. Por eso, hermanos, todos los que hemos creído tenemos que anhelar eso.
tener la doctrina correcta del cristianismo. ¿Sí o no? Para defenderla, protegerla. Eso tiene que ser nuestro propósito. Miren lo que Pablo le encargó a Timoteo. Vayamos a primera de Timoteo, ahí mismo estamos, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Amén. Así dice el Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué había escuchado Timoteo de Pablo? La palabra, la correcta doctrina cristiana. Esto encarga, ¿qué? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa era la preocupación de Pablo. Él no quería dinero, él no quería fama, ser reconocido. Porque hoy día, hermanos, muchos pastores, por el hambre de poder, no quieren que se levanten nuevos pastores, nuevos misioneros, porque solamente ellos quieren ser los famosos, los conocidos, los populares. ¡No! El anhelo de Pablo era que se levanten más hombres, pero que sean fieles. ¿Fieles a qué? A la sana doctrina, a la correcta doctrina cristiana. No cualquiera. Por eso no cualquiera puede ser pastor. Y muchos están levantando nuevos pastores, pero son pastores lobos. Porque les dicen, si tú vas a ser un pastor, vas a viajar por el mundo, vas a estar en hoteles 7 estrellas, vas a ser reconocido, vas a tener el auto último modelo, vas a tener buena cuenta bancaria. Y muchos jovencitos se han metido al pastorado solamente anhelando eso, ser prósperos, ser populares, conocidos, famosos. Pero eso no es el llamado al pastorado. El llamado al pastorado es ser fiel o fieles a la correcta doctrina cristiana. Y no vendernos, no cambiarla por nada, así nos cueste la vida. Gloria a Dios. ¿Sí o no? El hecho, gloria a Dios, de que existan doctrinas más importantes que otras, hermanos, eso no significa que no nos importen las otras doctrinas o que no valoremos todo el conjunto de doctrinas. Por favor, gloria a Dios, no significa que no queramos aprender toda la verdad doctrinal. No. Vayamos ahora sí, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, cuando un pastor, una iglesia está enseñando diferente doctrina, va a afectar al pueblo, a los que se congregan en esa iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso aquí Pablo le estaba encargando que no enseñen diferente doctrina, por favor. Que no saquen sus argumentos, sus pensamientos, sus filosofías, lo que ellos creen. No. Por eso, hermanos, quiero recomendarles a todos los que yo a veces les invito para que practiquen. Cuando predican aquí, vean el versículo. Vean qué es lo que está queriendo transmitir Dios al pueblo. Eso es lo más importante, hermanos. No trates de dar una interpretación para agradar a los demás. No trates de alargarlo para que, wow, y estás mezclando con conocimiento humano. No hagas eso. No saques tus propias conclusiones. Ya alguna vez se los dije. Porque a veces hay iglesias donde, gloria a Dios, el pastor a veces no tiene sabiduría y dice, a ver, vamos a comenzar a ejercitar para que puedan predicar. Y saca cierto texto de la Biblia y dice, ¿qué opinas? ¿Qué crees que significa? ¿Qué interpretación le das? Eso está mal. No es la interpretación que yo piense, no es lo que yo crea, es
¿Cuál es la enseñanza que Jesús quería transmitir al pueblo? Por eso dice la Biblia que, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios no es de interpretación privada. O sea, yo no le puedo dar la interpretación que yo quiero. Y para dar la interpretación correcta, certera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escudriñar la palabra. Por eso, hermanos, estar aquí al frente es una responsabilidad. Porque un día Dios te va a demandar. No trates de, a ver, ¿qué cosa entiendo de esto ahí? No, no hagas eso. Escudriña. Métete al internet. Cómprate, gloria a Dios, aleluya, ya te he dicho, un libro, una Biblia de estudio bíblico. Vete a los originales, cómprate una Biblia del hebreo, del griego. Cómprate un comentario bíblico. Entra a la historia de la iglesia. Lee a esos hombres de Dios. Hay libros, hermanos, que te van a edificar. Pero a veces por flojos, por ociosos, tratamos de dar la interpretación que pensamos y creemos. Bueno, al comenzar, amén. Pero la vez que tú tengas la oportunidad de predicar a alguien, aunque sea una sola persona, escudriña para que le enseñes la correcta doctrina cristiana. ¿Están entendiendo? Amén. Escuchen, la doctrina es fundamental. Vuelvo a repetir. La doctrina es fundamental. ¿Por qué? Porque la doctrina, Dios, y el cristianismo son uno. Es la misma cosa. Lastimosamente, los cristianos del día de hoy desprecian la doctrina y dan más validez a lo que dijo el profeta, a lo que dijo la profetisa, a lo que dijo, gloria a Dios, su becerro de oro. Y ponen en segundo lugar la doctrina bíblica. Y ese es un error. Por eso la iglesia está como está. Ay, no, usted es muy agresivo, pastor. Usted es muy radical. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y que tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, ¿sí o no? Pero escuchen bien. Hay que ver el amor de Dios desde la doctrina bíblica. Porque una distorsión, Dios, del amor de Dios nos puede llevar a la herejía. ¿Sí o no? Y hay doctrinas, ya inclusive hay sectas que dicen, Dios es amor, amor. Nadie va a ir al infierno. Y eso ya es una herejía. Y eso te puede desviar. Quiero recordarles, mis hermanos, que la doctrina fundamental, hermanos, eso, hermanos, es principal. Es así que no se puede cambiar, hermanos. Estén atentos. Cualquier cristiano que dice, a mí no me importa la doctrina, a mí lo único que me importa es el amor de Dios, esa persona no es cristiano. ¿Por qué? Porque la doctrina es Cristo. Él es el verbo. Él es la palabra hecha hombre. Si tú yo creo en Dios, lo amo, pero la Biblia no. Estás rechazando a Dios. Estás rechazando a Cristo, porque Cristo es la palabra. ¿Estás entendiendo? La Biblia, hermanos, es el pensamiento de Dios, transmitido por medio de las Escrituras. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para los creyentes, para darnos instrucciones, cómo tenemos que caminar en esta vida, ¿sí o no? Pero muchos cristianos, ¿qué creen? No leen la Biblia. No leen la Biblia. Y por su flojera dicen, la doctrina no es importante. No es importante la doctrina. Al menos Dios es amor.
Y hay que amarnos los unos a los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, y eso es peligroso. Hermanos, toda la doctrina, reyes, es para ser enseñada a todos los cristianos. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. Porque a veces dicen, por su flojera, no, yo ya soy viejo, no puedo aprender, ya no me entra. ¿Qué importa? Yo creo en Dios y punto. No, hermanos. Hermanos, en las sinagogas cuando se reunían, no sé, vamos a ir parte por parte, pero eso es parte de otro tema. ¿Sabían que en la iglesia primitiva no existía la escuela dominical para niños, para jóvenes? Todos estaban ahí, porque todos tenían que aprender. ¿Sabían eso o no? Nosotros hemos inventado la escuela dominical, escuela para niñitos, el cunero para los bebés. No, todos tenían que estar ahí. Porque todos tenían que aprender. Así que nadie puede poner pretexto, porque la doctrina es para todos. Gloria a Dios. Porque cualquiera que se equivoque en la doctrina fundamental principalmente, puede terminar condenado en el infierno. ¿Están entendiendo? Amén. Pueden terminar condenado en el infierno. Así que tengan cuidado, hermanos. Gloria a Dios. Porque la doctrina es para todos los cristianos. Amén. Y la responsabilidad del pastor es enseñar toda la Biblia, toda la doctrina cristiana. Vayamos, hermanos, a Hechos capítulo 20. Te alabamos, Señor. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículos 26 y 27. Mira lo que dice. Y aquí está hablando Pablo. Por tanto, yo os protesto. Y esta palabra protesto, de la traducción de la palabra griega que ahorita se me fue, significa testificar. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo por tanto os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Pero por qué estaba limpio de la sangre de todos? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque yo les he enseñado toda la palabra de Dios. Es una sola doctrina, pero se las he enseñado todas las demás doctrinas que están dentro de esta doctrina. Las fundamentales, las secundarias. Así que yo he librado la sangre de ustedes de mis manos. Todo aquel pastor que no está haciendo esto va a tener que rendir cuentas de la sangre de esas ovejas. Y ahorita lo vamos a ver y les voy a decir por qué. Primeramente vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Porque esto también es importante. Y aquí está hablando de la historia de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 42 en su primera parte. Así dice el Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Los primeros cristianos. Aleluya. ¿Se dan cuenta? La doctrina de los apóstoles. No dice las doctrinas, la doctrina de los apóstoles. Hermanos, como cristianos no deberíamos hablar de doctrinas, o de las doctrinas. Es la doctrina, es una sola. Y aunque es un conjunto de enseñanzas, pero es una sola. Y aunque hay divisiones, es una sola.
Gloria a Dios. Por eso tenemos que enseñar sistemáticamente. ¿Para qué? Para convertirla en un conjunto de doctrinas. Porque esta doctrina es bastante amplia, pero es una sola doctrina. Es como la Biblia. ¿Alguna vez han escuchado las Biblias? No. ¿Las palabras de Dios? ¿Han escuchado eso? No. Es una, pero hay diferentes libros. Es lo mismo. ¿Están entendiendo? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahí está la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, etc. Pero es una sola doctrina. No son las doctrinas, es la doctrina. Claro, por dentro hay un conjunto de doctrinas, pero es una sola. Porque nos los dio el Señor. ¿Están entendiendo? Hermanos, aunque son varias doctrinas, no podemos separarlas. Glorios. Porque toda la doctrina bíblica, cada una de estas doctrinas funcionan dependiendo la una de la otra. Es como un eslabón. Y es lo que se conoce como la armonía doctrinal. Glorios. Cada una de las doctrinas se debe de enseñar a las ovejas. Todas las doctrinas de la Biblia, sin excepción. Y ahí es el error de muchas iglesias que enfatizan un solo tema. Nosotros somos la iglesia de la prosperidad. Y cada son pura prosperidad, prosperidad, prosperidad. Puro chocolate y chocolate. ¿Cómo creen que están esas ovejas? A veces hay pastores que buscan temas para atraer a la gente. Vamos a hablar de la familia. Y todo es la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Hay otras iglesias que dicen, somos una iglesia de guerra espiritual. Y cada semana liberación, liberación, liberación. Le están sacando los cuernos al diablo, le están cortando la cola al diablo y todo eso. ¿Cómo creen que están esas pobres ovejas? ¿Ah? ¿Te imaginas si cada día te dieran chancho, 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 chancho? Te están haciendo daño porque vas a morir de colesterol, ¿sí o no? Es lo mismo. Se tiene que enseñar toda la doctrina cristiana. ¿Están entendiendo? Ahora, aunque toda la doctrina es importante, escúchame bien. Hay doctrinas, gloria a Dios, que están, por ejemplo, mejor dicho, hay una doctrina que está relacionada con la salvación. ¿En qué consiste la doctrina de la salvación? Que Jesús murió en esa cruz, ¿para qué? ¿Para hacernos ricos? Para salvarnos a todos los hombres. ¿Sí o no? Amén. ¿O solo a unos cuantos? A todos. El único camino entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. No hay otro. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Ahora, si alguien cree algo diferente, esa persona no es salva. Esa es doctrina fundamental. Y eso es lo que nos separa de las demás sectas. Y aún de algunas iglesias cristianas. Si hay un pastor que dice, si no diezmas, no te vas a salvar, vas a ir al infierno, ese hombre está agrediendo directamente una doctrina fundamental. Porque nuestra salvación no depende de obras, no depende de lo que podamos hacer, no depende de si le damos plata a Dios o no. Eso depende de quién, de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Esa secta de los sábados, que el sábado. Si quieres salvarte tienes que guardar el sábado, porque el domingo es del diablo y adoraban al Dios Sol. Te vas a ir al infierno. Entonces esa secta está agrediendo directamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Están entendiendo? Esa es doctrina fundamental. Entonces cualquiera que agrede la doctrina fundamental, les ponemos un alto. Hermanito, no, tú no eres mi hermano, discúlpame. Mi hermano es aquel que cree en Jesucristo. Mi hermano es aquel que cree que por el sacrificio del Señor puede ser salvo. Ese es mi hermano.
Y estas son doctrinas fundamentales. Pero hay otras doctrinas que no están relacionadas con la salvación, donde yo puedo pensar algo distinto, pero igual voy a ser salvo. Tenemos que entender que hay una prioridad doctrinal, hay una prioridad, glorios, en los mandamientos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, y se los voy a demostrar bíblicamente, ¿no? No es que yo, glorios, voy a sacar cosas de la manga, no. 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, miren lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué había recibido Pablo? Lo que dice a continuación: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y quiero resaltar esta palabra, porque primeramente habla del orden, de importancia. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, esta es una doctrina fundamental, tenemos que decirle a la gente que Cristo murió para hacernos ricos. ¿Así dice? Que Cristo vino a solucionar nuestros problemas. ¿Así dice? ¿Ah? Que Cristo vino a restaurar nuestra familia. ¿Así dice? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Eso es fundamental. Y eso es lo primero que tenemos que hacer cuando predicamos a un no nacido de nuevo, hermanos. Hacerle entender eso. Es fundamental, hermanos. Gloria a Dios. Es prioritaria en orden de importancia. Vamos a ver otro ejemplo. Vayamos a Marcos capítulo 12. Evangelio de San Marcos capítulo 12. Te alabamos, Señor. Versículos 28 y lo vamos a leer al 31. Mira lo que dice. Marcos capítulo 12 versículos 28 al 31. Así dice el Señor. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer y grande mandamiento de Dios? Miren, ¿cuál es el primer? ¿Se dan cuenta que hay un orden de importancia? Hay un orden prioritario. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Se dan cuenta que hay un orden de prioridades? ¿Sí o no? En los mandamientos, en las doctrinas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, y aquí hay dos mandamientos similares, parecidos, pero no son iguales. Aquí dice: primer mandamiento, amarás. El otro es similar, es parecido, pero no dice que los dos son iguales de importancia. Sí es importante, pero hay uno que es más importante y es el primer mandamiento. Pero estos dos mandamientos son prioritarios y los demás mandamientos dependen de estos dos. Y de alguna forma todos los demás mandamientos se resumen en estos dos. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios, te vas a guardar del mundo, del pecado, te vas a santificar, ¿sí o no? Le vas a obedecer porque le crees. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a querer quitar a su esposa. No vas a tener envidia si tiene autos, si tiene casas. De estos mandamientos dependen todos los demás mandamientos. No vas a odiar, no vas a tener envidia. Gloria a Dios. No le vas a robar a tu prójimo. No le vas a engañar, no le vas a estafar, no le vas a mentir. ¿Se dan cuenta que estos dos mandamientos son prioritarios? Pero uno está por encima del otro. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. Por eso Jesús dice aquí: el primer mandamiento. No dice los dos primeros, no. El primero y el segundo, amarás a tu, es similar, es parecido, es prioritario, pero no es igual que el primero. Si son observadores, Jesús no dice todos los mandamientos son importantes. Dice sí, todos son importantes, todos.
Todos son prioritarios. ¿Dice así? ¿Ah? Escuchen, de la misma manera hay prioridad en algunas doctrinas. Y vamos a seguir con esta doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque esta es doctrina fundamental. Si alguien no cree en Cristo, si alguien no cree que Jesús vino a esta tierra y resucitó entre los muertos, no es salvo. Así de claro. No es salvo. Por eso decimos que los católicos no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque según ellos dicen, sí, yo creo en Jesús, pero también creo en la Virgen María. Sí, yo creo que Jesús nos puede salvar, pero también la Virgen María. ¿Esa será una doctrina correcta? Eso está agrediendo lo que Jesús hizo en el Calvario. Porque María, aunque fue una gran mujer, era simplemente un ser mortal de carne y hueso como cualquiera de nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, hermanos, ya están aprendiendo. Ya no me vengan con sus cosas. Todos somos hijos de Dios. Todos de los mormones se van a salvar, de los adventistas, de los testigos. No me vengan con eso, por favor. Porque ahora que estás aprendiendo, ya te estoy mostrando lo que es la doctrina fundamental. Y esto es innegociable. Esto es inmutable, incambiable, indiscutible. Porque eso es lo que creemos los cristianos. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Amén. Entonces, hay prioridad en algunas doctrinas, como ya lo hemos visto. Y muchos cristianos creen cosas diferentes a la ortodoxia, lastimosamente. ¿Por qué? Porque han sido expuestos a un evangelio falso. Por ejemplo, hay muchos que quieren preservar su salvación y dicen, ay, yo tengo que ayunar, yo tengo que ponerme falda, cabello largo, porque puedo perder mi salvación. Bueno, y eso es algo que cuando uno no conoce la Biblia, de alguna forma le está afectando. Porque la salvación, hermanos, no la podemos comprar, no la podemos ganar, ni tampoco la podemos preservar. Porque eso está en las manos de Dios, hermanos. Pero, entonces, pastor, está diciendo que no ayunemos, que no oremos, que no guardemos, vivamos en santidad. No estoy diciendo eso. Pero eso no afecta a nuestra salvación. Y es una agresión hacia Dios cuando queremos guardar, cuando queremos comprar, cuando queremos preservar nuestra salvación. Agredimos a Dios. Pero eso sí afecta en ¿qué? Ya se los he dicho, en nuestra santificación, que es muy diferente. ¿Están entendiendo o no? Entonces, muchos creen diferentes. Tienen una ortodoxia, una enseñanza doctrinal diferente. Por eso es que tenemos que conocer la doctrina correctamente. Por eso, hermanos, debemos de aprender a distinguir entre lo que es la doctrina fundamental y lo que es la doctrina secundaria. Es vital, hermanos, porque si no sabemos distinguir, vamos a irnos a los extremos, como muchas iglesias han caído. ¿Por qué han caído en el ecumenismo? No, Dios es amor, Dios, todo, hermanito, ven, todos somos salvos, sí, tenemos el mismo Padre. Vengan budistas, vengan Hare Krishnas. Pero eso es un error. Gloria a Dios. ¿Por qué? Esta iglesia cayó en todo esto porque quiere ser más bueno que Dios. No todos católicos, todos, el muchachito también se va a ir al cielo. Los homosexuales, todos nos vamos al cielo. Qué pena, cayeron en el ecumenismo. Gloria a Dios, aleluya. O en el aislacionismo. ¿Qué es el aislacionismo? Nuestra iglesia es la única que tiene la sana doctrina. Si tú te vas de esta iglesia, te vas a ir al infierno porque nosotros tenemos la verdad y nadie más tiene la verdad. Es otro extremo. Muchos cristianos dicen, la doctrina no es importante, pero la doctrina lo es todo. Vuelvo a repetir, la doctrina lo es todo. Porque hay doctrinas inamovibles, absolutas e incuestionables. Pero
para esas iglesias que no valoran la doctrina, ellos, y lo único que quieren es caerle bien a las personas. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina que ha nacido en su mente, en su concupiscencia. Llenemos esta iglesia, ¿qué importa? ¿Qué importa la doctrina? Al final todos, Dios nos ha dicho que prediquemos a todos, vénganse todos aquí. ¿Qué tiene de malo y quieren agradar? ¿Por qué la iglesia está como está el día de hoy? ¿Por qué la iglesia parece un circo de 3 pistas? Porque no han valorado la doctrina por la cual murieron los reformadores, hermanos. Los cristianos dieron su vida por la doctrina. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Por eso nosotros tenemos que valorar, defender la doctrina, hermanos. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Ay, Señor. Entonces, ese tipo de iglesias caen en las herejías. Y estas iglesias dicen, no hay doctrinas fundamentales, todas las doctrinas son importantes y son iguales para la salvación. Y ese es un error. Y esos que piensan así están diciendo, solo nosotros tenemos la verdad. Y yo he conocido a personas que son miembros de ese tipo de iglesias y no pueden disentir nada, no pueden decir nada. Y aunque vea una herejía de parte del pastor, no, nosotros tenemos la verdad, tú no nos puedes corregir, porque nosotros tenemos la verdad absoluta. Ya, y los que observan que algo está mal, que esté yendo en contra de la palabra de Dios, los tachan derecho. Tú eres un hereje, has negado la fe, te vas a ir al infierno. Y las pobres ovejitas atemorizadas, temerosas, y dicen, ay, me expulsaron de la iglesia, y esta era la única iglesia en la cual podía salvarme, ahora ¿qué voy a hacer? Pero todo eso es mentira, hermanos. Todo esto es el abuso espiritual. ¿Por qué? Por la ignorancia que ven en esas pobres ovejas. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a distinguir entre lo que es la doctrina fundamental de la salvación, de la gracia, que es prioritaria, y de las demás doctrinas que son secundarias, hermanos, que no afectan nuestra salvación. Ahora, si se tratara de la doctrina fundamental, eso sí que, hermanos, es inamovible. Eso sí que no se puede negociar. Pero hay otras doctrinas que no tienen que ver con mi salvación. Por ejemplo, yo estaba en una iglesia donde me decían, si no te pones corbata, me querían bajar, no me dejaban predicar. Estás negando la fe. Pero ¿dónde dice la Biblia que yo me voy a ir al infierno por no usar corbata, hermanos? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Ah? Gloria a Dios. Y este tipo de iglesias son ultralegalistas. O hay otras iglesias que en otra ocasión estaba entrando, gloria a Dios, aleluya, a predicar con corbata. Y me querían bajar a puntapiés porque me decían que la corbata era pagana. Hermanos, si no tienen un conocimiento de lo que es la doctrina fundamental y las doctrinas secundarias, hermanos. Voy a poner otros ejemplos de doctrinas secundarias. Hay cristianos que pueden decir que seremos arrebatados antes de la tribulación. Gloria a Dios. Entonces, otros que no entienden esto de las doctrinas fundamentales y las doctrinas secundarias le dicen, ¡hijo del diablo, te vas a ir al infierno! ¿Será que se va a ir al infierno esa persona? ¿Ah? ¿Será? ¿Por eso es un hereje? ¿Ah? Pero puede haber otro grupo de cristianos que pueden decir, nosotros somos postmilenialistas. ¿Qué es postmilenialista? Es aquellos que piensan que se van a ir al final de la gran tribulación. ¿Crees? Ahora, ¿por eso son herejes? ¿Por eso han perdido su salvación? ¿Ah? O pueden cambiar así como yo cambié. Yo creía con todo mi corazón que nos íbamos a ir antes de la gran tribulación.
Pero ahora leyendo, estudiando, ya cambié mi modo de pensar. Y yo pienso que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ahora, ¿por eso soy un hereje? ¿Por eso me voy a ir al infierno? ¿Esto afecta a mi salvación? ¿Ah? No, pero para nada. Hermanos, con respecto a las doctrinas secundarias, escúchenme bien, ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna denominación puede decir que tiene toda la verdad. Principalmente en los asuntos de escatología. Nadie puede asegurar nada, hermanos. Nadie. Y peor de esos falsos profetas que dicen que el anticristo es tal, que tal año va a haber. No, eso es peor. Nadie tiene toda la verdad. ¿Rayos? Puede ser que al pensar que nos vamos a ir después de la gran tribulación, yo me esté equivocando, ¿sí o no? Y todos los hombres, nadie puede decir nos vamos a ir a la mitad o antes, nadie. Porque como hombres tenemos limitaciones. ¿Están entendiendo? Pero eso no significa que vamos a perder nuestra salvación. Otro ejemplo. Hay una pelea entre los arminianos y los calvinistas. Los arminianos dicen que nosotros podemos escoger a Dios. Gloria a Dios. Y que nosotros tenemos que tomar la decisión de escoger a Dios. Pero los calvinistas dicen no. Dios ya tiene sus escogidos. Y hay una pelea. Ay, ustedes se creen los mejores. ¿Cómo van a decir eso entonces? Porque la Biblia dice que Cristo murió por toda la humanidad. Y hay una confusión y hay una pelea. Y se agreden, se insultan. Pero quiero decirles algo. Aleluya, escúchenme bien. Yo conozco personas que son calvinistas, que son arminianistas, ellos, pero que son verdaderos cristianos. Yo conozco. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nuestras obras, de lo que hacemos. Depende de quién, de Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que creemos los cristianos. Nuestra salvación está segura en las manos del Señor, ¿sí o no? Por eso, hermanos, los extremos son peligrosos. Por eso debemos equilibrar todo esto. Repito, la doctrina es importante, pero hay doctrinas que son prioritarias para salvarnos. ¿Dios? Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca del dogma. La historia del dogma. Aleluya. Y ustedes me dirán, pastor, pero estamos hablando aquí de ortodoxia. ¿Cómo vamos a hablar del dogma? Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, la revelación es algo progresivo. La iluminación que nos da el Espíritu Santo. Por eso es que vamos a ver la historia del dogma. ¿Qué es el dogma? El dogma es el punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Escuchen, el cristianismo o el cristiano debe decirle al pecado como es pecado. No podemos minimizar. Lastimosamente hoy día muchos cristianos minimizan el pecado. Cuando se habla del homosexualismo, cuando se habla del adulterio, cuando se habla, gloria a Dios, aleluya, de las mentiras. Hermanos, nosotros tenemos que decir tal y cual, como manda la Biblia. Porque si yo minimizo el pecado, hermanos, estoy afectando directamente en la salvación de esa persona. ¿Sí o no? Yo sé que Dios va a salvar a quien Él quiere, porque Él es soberano. Pero, hermanos, ¿qué nos encargó el Señor? ¿Ah? Que prediquemos la palabra de Dios tal y como Él nos ha enseñado. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, que tenemos que ser fieles. Entonces, si yo minimizo el pecado, estoy afectando, estoy agrediendo la doctrina bíblica, porque el pecado es pecado. Si yo encuentro un homosexual,
ay, hermanito homosexual. No, no le puedo decir eso. No le puedo decir, es más, mi hermano. Le tengo que decir cómo es. Amigo, si tú no te arrepientes de este tu pecado, te vas a ir al infierno. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? A veces nuestros parientes se ofenden. Ay, ¿cómo le vas a decir a tu tío que es borracho? ¿Cómo le vas a decir a tu primo que es así o asá? No, es que el cristiano tiene que decir al pecado que es pecado. ¿Sí o no? Porque hoy día muchos psicólogos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Pero no es una enfermedad, es un pecado. La Biblia no dice, ay, los borrachos son enfermos. ¿Dice así? No. Esas son obras de la carne. ¿Están entendiendo? Porque hay pastores inclusive que han copiado clichés de otros hombres. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Pero todo eso es, hermano, todo eso está agrediendo la sana doctrina del Señor. Todo lo que se oponga a los dogmas es una herejía. Y una herejía es una falsa doctrina que tiene, gloria a Dios, aleluya, que tiene que ver directamente con la salvación. Dios es soberano. Él sabe a quién salvar. Pero la responsabilidad de mí como pastor y de ti como cristiano es predicar la verdad del Evangelio. Entonces, el dogma establece la ortodoxia. El dogma son las doctrinas que son parte de la ortodoxia y son incambiables. Pero aquí surge una pregunta, hermanos. Si algo es inmutable, ¿por qué se habla de la historia del dogma? Hermanos, los apóstoles, los primeros discípulos, los profetas recibieron la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iluminó para que escribieran. Pero la transmisión del conocimiento, aunque sea escritural, no es completa. Es decir, Dios no nos puso la mente de Juan, o de Pedro, o de Pablo, gloria a Dios, en nuestras cabezas, no. Sino que lo que Pedro nos escribió, lo podemos entender los hombres de diferentes maneras. Y ahí es donde muchos se desviaron. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine sobre lo revelado. Dios, se los he dicho muchas veces, la revelación está cesada, pero la iluminación no. Tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a interpretar este versículo, este capítulo, ¿qué quería transmitir el Señor? Y cuando el Espíritu Santo nos revela, es ahí donde viene la historia del dogma. Porque las creencias del cristianismo, aunque fue entendida plenamente por los discípulos y apóstoles primarios, entonces a veces cuando ellos no entendían, ¿qué hacían? Tenían que debatir, tenían que charlar. ¿Ellos para qué? Para poder entender la doctrina, el dogma. ¿Sabían que el dogma se formó gracias a la herejía? ¿Sabían eso? Gloria a Dios, aleluya. Escúchenme bien. Y todo esto era por voluntad de Dios. Porque si nunca hubiera venido falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, los cristianos nunca se hubieran preocupado de profundizar las escrituras. Dios permite que haya herejías, falsos maestros, falsos pastores. ¿Para qué? Para que los cristianos nos preocupemos en profundizar las escrituras, para llegar a las conclusiones fundamentales de la Biblia, hermanos. Estas conclusiones han estado siempre desde el principio del cristianismo, pero ha venido en un proceso, en todas las épocas, y aún seguimos en ese proceso. No es que descubramos nuevas doctrinas, no es que cambien los dogmas, no, porque los dogmas no se pueden cambiar, sino que vamos entendiendo cada vez más a detalle. Y cuando vemos falsos dogmas decimos, ¿qué está diciendo este? ¿Por qué? Porque aprendemos a reconocer las herejías. Entonces Dios permite todo esto para que los verdaderos maestros, para que los verdaderos pastores tengan un mayor compromiso con la palabra de Dios. ¿Por qué surgió Casa de Oración? ¿Ah? Por
todas esas falsas doctrinas, por todos esos falsos predicadores, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes abrieron sus ojos en este lugar y comenzaron a entender muchas cosas que antes creían, pero en ese tiempo no sabían que era una herejía? Pero ahora ya pueden detectar las herejías, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Y todo esto afectaba nuestra forma de vivir, ¿sí o no? Nos controlaba la vida y teníamos que hacer lo que el pastor ordenaba, ¿sí o no? Y andábamos presionados, manipulados, esclavizados de alguna forma. Hermanos, los falsos pastores, los falsos profetas afectan la vida cotidiana del cristiano. Y en todo el mundo es lo mismo. Que hagas esto, que no hagas esto, que ponte esto, que no te pongas esto, que te tienes que casar con él, que no, que aquel, que no le hables a aquel, que no le digas esto, que no puedes ir a otra iglesia, que no puedes escuchar a otros pastores, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta que todo lo que está en contra de la ortodoxia cristiana afecta nuestras vidas como cristianos? Y a veces nos hacen tomar decisiones malas, erradas, que nos pueden afectar por el resto de nuestras vidas. Yo he conocido casos de jovencitos que se han casado porque el pastor dijo: te tienes que casar con él, y ahora les veo es un desastre sus vidas. Dejaron sus estudios, les pusieron a vender en las calles empanadas, rollos, y ahora sus vidas destruidas. Y esto va a tener consecuencias de por vida. Ahora entienden por qué es importante enseñar la correcta doctrina cristiana, para no ser manipulados, para no ser abusados. Vamos a continuar, regálenme 10 minutitos más. Ahora comenzaremos viendo el periodo apostólico. Hay varios periodos, pero el primero es el periodo apostólico. Y el periodo apostólico, rayos, es el periodo bíblico donde los apóstoles y los primeros discípulos defendieron la sana doctrina. ¿De quiénes? De varios grupos opositores que se levantaron en contra de ellos, para diferenciar entre lo que es la doctrina cristiana y lo que eran las doctrinas judías. Los primeros cristianos fueron judíos, por si no lo sabían. Pero cuando ellos se convertían, entendían que toda la ley era tipo y sombra de lo que había de venir y que se cumplió en Cristo. Por eso los apóstoles querían hacer un énfasis en todo lo que les habían enseñado respecto a la ley, que solamente era un ayo, era un puente para llegar a Jesús. Eso dijo Pablo. En otras palabras, solo era el cumplimiento de la ley. Ellos, y aunque ellos eran judíos, habían tenido que luchar con muchas cosas que ellos pensaban, porque la salvación ya no había sido exclusivamente para ellos, sino también para todos los gentiles. Vayamos a Hechos capítulo 15. Y esto habla de del concilio de Jerusalén, el primer concilio que se dio en la iglesia cristiana. Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Mira lo que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, porque ya estaban creyendo muchos gentiles, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de animal ahogado y de sangre. Entonces, si son ustedes observadores, no les dijeron: tienen que guardar el Shabbat, tienen que diezmar indefectiblemente, tienen que guardar las 7 fiestas. No. Amén. No. Pero hoy día hay muchos pseudocristianos que quieren judaizar la iglesia gentil. Por eso, hermanos, en este primer periodo de dogma, estaban diciendo: ¿qué vamos a creer? ¿Cuál va a ser la doctrina de la iglesia cristiana? Y las primeras 4 cosas que determinan son estas. Si son observadores, o volvemos a leer, ellos dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de animal ahogado y de sangre. Entonces ya existía el debate doctrinal, ellos, pero no era peleando
no era agrediéndose, sino era la luz de las enseñanzas que habían recibido de Cristo. Gloria a Dios. Pero hoy día, ¿cómo es? Se agreden, se insultan, se mandan al infierno por doctrinas secundarias. Y no es que esté mal debatir a la luz de la palabra de Dios o hacer un concilio entre las iglesias para discutir sobre la doctrina, por ser la palabra de Dios. Y en estos concilios se deben hablar, escúchenme bien, vuelvo a repetir, de doctrinas secundarias, porque las doctrinas primarias son innegociables, son incambiables, son inmutables, son indiscutibles. Gálatas capítulo 2 versículo 11. Para aquellos que dicen que no se puede, glorios, confrontar cuando hay un error doctrinal. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2 versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les asistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que viniendo se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Entonces aquí había un problema doctrinal secundario, porque sabemos que la salvación es por Cristo, ya no por las obras de la carne ni por guardar la ley. Y había una hipocresía, porque dice que cuando estaba ahí con los gentiles comía Pedro con los gentiles, pero cuando venían los judíos dice que tenía temor y se iba a comer con ellos y dejaba a los gentiles. Y Pablo lo reprendió públicamente a Pedro, ¿sí o no? Públicamente, hermanos. Es más, en ese tiempo la gran mayoría de personas no sabía leer, y las cartas, lo que nosotros tenemos hoy día como la Biblia, las leían públicamente. Todos se enteraban de la hipocresía que había cometido ese día Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Pablo no lo ocultó. Gloria a Dios. Para aquellos que dicen, ay, es que usted no tiene amor, ¿por qué dice los nombres? Pero Pablo no lo ocultó. Hermanos, la iglesia no tiene nada que esconder. Las cosas tienen que ser claras, porque no tenemos nada oculto, ¿sí o no? Y si nos equivocamos, tenemos que aprender a reconocer así como Pedro, y lo vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquí queda lo más importante: el prestigio de Pedro. ¿Ah? O que Pablo se salta, uy, Pablo había tenido mayor conocimiento, es mejor que Pedro. ¿Eso era lo más importante? No, ¿qué era lo más importante? La correcta doctrina, la palabra de Dios. Y el día de hoy muchos cristianos no entienden esto, que si nosotros salimos a defender, no es porque queramos más prestigio, busquemos fama, no, o porque queramos ser mejores, sino que lo más importante es la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero a veces nos dicen, ay, ¿usted quién es para hablar? ¿Quién es para que usted es santo? ¿Usted nunca ha pecado? Pero aquí lo único que importa es la palabra de Dios. Escuchen, ninguna iglesia o denominación o pastor puede decir que tiene la revelación completa. Nadie. Todos nos podemos equivocar, ¿sí o no? Yo puedo estar equivocado en doctrinas secundarias, ¿sí o no? Otros pastores también pueden estar. Todos nos podemos equivocar. Pero por causa de eso yo no puedo decir, ay, este es un hereje, se va a ir al infierno. No. Y si yo me equivoco, me tengo que humillar, pero tampoco eso hace que pierda la salvación. Pero a veces tenemos que ir con todos aquellos pastores que, por manipular, como ese famosísimo pseudoapóstol Guillermo Maldonado, ese otro pseudoapóstol Kashmina, donde dice, Dios no se enoja, no se molesta cuando pecas. Dios se molesta cuando ofrendas mal. Entonces, a esos falsos hay que decirles las cosas en su cara, ¿sí o no? Porque eso dice Pablo. Aquí Pablo lo está demostrando. Entonces nadie puede tener la revelación completa. Versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, no andaba
Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, miren, delante de todos reprendió a Pedro Pablo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y yo les quisiera preguntar esto mismo a todos esos pseudo cristianos que quieren judaizar la iglesia gentil. Quisiera hacer esta pregunta a todos esos cristianos mesiánicos, pastores mesiánicos que quieren judaizar la iglesia gentil. Y ponen ahí, gloria a Dios, en el altar la estrella de David, ahí está el shofar, está, gloria a Dios, aleluya, el menorá, gloria a Dios, aleluya, y están comenzando a hablar: oh, Yeshua HaMashiach, Berushah. Entonces, hermanos, yo quisiera preguntarles: ¿por qué quieren judaizar la iglesia, gloria a Dios, gentil? Eso lo mandó Pablo. Y la epístola a los Gálatas nos demuestra doctrinalmente que está en contra de los judaizantes. Y toda la epístola les habla a los judaizantes que no podían judaizar la iglesia gentil, porque el evangelio de Cristo es algo más que el judaísmo. Ellos creían: nosotros tenemos la verdad. Y muchos quieren poner la estrella de David, quieren poner el shofar, quieren poner el menorá. ¿Para qué? Ay, como queriendo agradar más a Dios. Y eso es un error, porque nosotros somos iglesia gentil. Por ellos, repito, el judaísmo solo fue el ayo del evangelio. Era sombra de lo que había de venir, nada más. Ya terminó, ya concluyó. Termino con esto. Y vamos a ver que Pedro no se enojó por la reprensión que Pablo lo hizo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Miren lo que dice: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Miren, como también nuestro amado hermano Pablo. Amado hermano Pablo. ¿Por qué Pedro no le dijo como hoy a muchos dicen: oye, Pablo, ¿no sabes quién soy yo? Oye, ¿quién eres tú? Si tú eres un apóstol, eres como un abortivo. Yo soy el principal de los apóstoles. ¿Por qué no le dijo eso? Porque Pedro había alcanzado la madurez. Y esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios, porque nos podemos equivocar. Si alguien viene y me puede corregir, me puede decir a la luz de las escrituras: pastor, usted se equivocó, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a alterar? Oye, ¿no sabes quién soy yo? No, tengo que reconocer con humildad. Gloria a Dios. Hay muchos opositores, detractores que tengo en el canal de YouTube, en el canal de TikTok, pero ellos no debaten con la palabra de Dios. Yo quisiera que me debatan con la palabra de Dios y me muestren y me digan: pastor, en tal capítulo, en tal versículo dice esto. Ellos quieren debatir conmigo por experiencias. Pastor, yo también soñé, me llevó Dios al infierno. No, hermanos, eso no es doctrina. Ya la doctrina fundamental está en la palabra de Dios. Que me demuestren. Y si me he equivocado, yo voy a reconocer públicamente y voy a decir: perdónenme, me equivoqué. Porque esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios, así como de Pedro, nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, Pedro decía: este sabe, este es bien erudito, este Pablo, se conoce todo. Y no podía discutirle a Pedro porque sabía que se había equivocado. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ¿cómo es el día de hoy en las iglesias? No quieren reconocer que se equivocan. Pero ellos, el propósito de muchos pastores, hermanos, no es encontrar la verdad, sino tener la razón. Pero ese es un error. Todos los pastores cristianos tenemos que defender
la correcta doctrina cristiana. Amén, gloria a Dios. No tener la razón. Porque el único que tiene la razón es Dios a través de su palabra. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Si alguien siempre quería tener la razón, ¿saben quién era ese? Ese era Pedro. ¿Sí o no? Maestro, no, yo no te voy a negar, estás mal. Yo sé, pues. Pero esa transformación, ese cambio vino, hermanos, sobre Pedro. Aprendió a ser humilde. Amén. Y si ustedes leen las dos cartas o las dos epístolas de Pedro, se van a dar cuenta que las palabras que él usa, puesto que Cristo padeció por nosotros, ustedes también ármense de esos pensamientos, porque quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Sigan las pisadas de Jesús, porque Él nos dejó el ejemplo, para que padezcamos igualmente. No os sorprendáis de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes, gozaos y alegraos de ser tomados por dignos de padecer por causa de Cristo. Y hubo un cambio, una transformación. ¿Se dan cuenta el poder del Evangelio? El poder de la palabra de Dios. Ahora, termino con esto. Si Pedro, que anduvo con Jesús, fue instruido directamente con Jesús, y él reconoció que se había equivocado, ¿por qué nosotros, que ni anduvimos con Jesús, ni fuimos instruidos directamente con Jesús, creemos que lo sabemos todo? ¿Por qué? Ese es el error, hermanos. Escuchen bien. El principio de la ortodoxia cristiana es rendirnos ante la verdad de la palabra de Dios. Y de esta forma nos sometemos a Dios y a su voluntad. ¿Entendieron, hermanos? Amén, gloria a Dios. Espero que sí. Este solamente fue una introducción. Lo que nos espera, hermanos, es largo, es profundo, pero estoy seguro que van a ser edificados.